Lucas capítulo 9, comentario de William MacDonald. El Hijo del Hombre envía a sus discípulos. Versículos del 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Este incidente se asemeja de cerca al envío de los 12 en Mateo 10, del 1 al 15, pero hay destacadas diferencias. Por ejemplo, en Mateo los discípulos recibieron la orden de ir solo a los judíos y se les dijo que resucitasen a los muertos, además de sanar a los enfermos. Hay evidentemente alguna razón para la versión condensada de Lucas, pero no aparece a primera vista. El Señor no solo tenía poder y autoridad para hacer milagros, sino que confirió este poder y autoridad a otros. Poder significa fuerza o capacidad, autoridad significa el derecho a emplearlo. El mensaje de los discípulos fue confirmado mediante señales y maravillas, como dice en Hebreos 2:3. Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y el versículo 4 dice: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En ausencia de una Biblia completa en forma escrita, Dios puede sanar milagrosamente, pero desde luego es cuestionable que la sanidad debiera seguir acompañando la predicación del Evangelio. Versículos del 3 al 5. Ahora los discípulos iban a tener una oportunidad para practicar los principios que el Señor les había enseñado. Debían confiar en Él para la provisión de sus necesidades materiales, ni alforja, ni alimento, ni dinero. Versículos del 3 al 5. Y les dijo: no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid a aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Ahora los discípulos iban a tener una oportunidad para practicar los principios que el Señor les había enseñado. Debían confiar en Él para la provisión de sus necesidades materiales, ni alforja, ni alimento, ni dinero. Habían de vivir de manera muy sencilla, ni un bastón de más, ni una túnica de más. Debían quedarse en la primera casa donde se les acogiese, no pasar de casa en casa con vistas a conseguir un mejor alojamiento. No debían prolongar su estancia, ni ejercer presión sobre los que rechacen el mensaje, sino que tenían órdenes de sacudir el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Versículo 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Se supone que fue en las aldeas de Galilea que los discípulos predicaron el Evangelio y sanaron enfermos. Se debería mencionar que su mensaje era respecto al reino, el anuncio de la presencia del Rey en medio de ellos y de su disposición a reinar sobre un pueblo arrepentido. Versículo 7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Herodes Antipas era tetrarca de Galilea y Perea, entonces reinaba sobre una cuarta parte del territorio incluido en el reino de su padre, Herodes el Grande. Le llegaron noticias de que alguien estaba obrando poderosos milagros en su territorio. Inmediatamente su conciencia comenzó a traerle recuerdos. La memoria de Juan el Bautista seguía agitándole. Herodes había silenciado aquella voz indómita decapitando a Juan, pero seguía acosado por el poder de aquella vida. ¿Quién era el que hacía que Herodes pensara continuamente en Juan? Decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Versículos 8 al 9. Otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado.
Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este, de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Otros daban suposiciones de que se trataba de Elías o de algún profeta del Antiguo Testamento. Herodes intentó acallar su ansiedad recordando a otros que él había hecho decapitar al Bautista. Pero permanecía el temor. ¿Quién era este de todas formas? Y procuraba verle, pero nunca lo logró hasta poco antes de la crucifixión del Salvador. El poder de una vida llena del Espíritu, el Señor Jesús, el desconocido carpintero de Nazaret, hacía temblar a Herodes sin que éste siquiera se hubiese encontrado con él. Nunca subestimemos la influencia de una persona llena del Espíritu Santo. Versículo 10. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y, tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Cuando los apóstoles regresaron, contaron los resultados de su misión directamente al Señor Jesús, quien es. Quizá esta sería una buena política para todos los obreros cristianos. Demasiadas veces los informes de la obra llevan a celos y a divisiones. Y G. Campbell Morgan comenta que nuestra pasión por la cerca de Betsaida, casa de pesca, parecía que había dos Betsaidas en esta época, una en la ribera occidental del mar de Galilea y esta en la oriental. Se desconoce su emplazamiento preciso. Versículo 11. Y cuando la gente lo supo, les siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pronto se desvaneció toda esperanza de un tiempo de reposo en compañía. Pronto se reunió un gran gentío. El Señor Jesús siempre estaba a disposición de los demás. No consideró esto como una enojosa interrupción. Nunca estaba demasiado ocupado para dar bendición. De hecho, dice de manera específica que les recibió o dio la bienvenida, enseñándoles acerca del reino de Dios y sanando a los que lo necesitaban. Alimentación de los 5,000, versículos 12 al 17. Versículo 12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Al caer la tarde, los 12 comenzaron a inquietarse, tanta gente con necesidad de comer. Era una situación imposible, de modo que le pidieron al Señor que despidiese a la gente. Cuán semejante a nuestros corazones. En cuestiones que nos atañen personalmente decimos como a Pedro: mándame ir a ti, pero cuán fácil nos es decir acerca de otros: despide a la gente. Versículo 13. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Jesús no estaba dispuesto a enviarlos a las aldeas alrededor para conseguir comida. ¿Por qué debían los discípulos ir a ministrar a los demás y descuidar a los que estaban a su propia puerta? Que los discípulos alimentasen a la multitud. Ellos protestaron que solo tenían 5 panes y 2 peces, olvidando que podían recurrir a los recursos ilimitados del Señor Jesús. Versículos 14 al 17. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Él ordenó simplemente a los discípulos que hiciesen sentar a la multitud de 5,000 hombres, además de mujeres y niños. Luego, después de haber dado gracias, partió el pan y comenzó a repartirlo a sus discípulos. Estos, a su vez, los distribuían a la gente. Hubo suficiente comida para todos. De hecho, cuando terminó la comida, quedó más sobrante que lo que habían tenido en el comienzo. Los sobrantes llenaron 12 cestas, una para cada uno de los discípulos. Los que intentaban racionalizar este milagro llenan páginas de confusión. Este incidente está lleno de significación para los discípulos, que están encargados de la evangelización del mundo. Los 5,000 representan a la humanidad perdida, hambrienta del pan de Dios.
Los discípulos dan la imagen de cristianos pobres, con unos recursos aparentemente limitados, pero mal dispuestos a compartir lo que tienen. El mandamiento del Señor, dadles vosotros de comer, es sencillamente una declaración de la gran comisión. La lección es que si damos a Jesús aquello que tenemos, Él puede multiplicarlo para alimentar a la multitud espiritualmente hambrienta. Aquel anillo de diamantes, aquella póliza de seguros, aquella cuenta bancaria, aquel equipo deportivo, todo esto puede convertirse en literatura evangelística, por ejemplo, lo que puede a su vez resultar en la salvación de almas, que a su vez serán adoradores del Cordero de Dios por toda la eternidad. El mundo podría ser evangelizado en esta generación si los cristianos rindiesen a Cristo todo lo que son y tienen. Esta es la lección permanente de la alimentación de los 5.000. La gran confesión de Pedro, capítulo 9, versículos 18 al 22. Versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Acto seguido de la alimentación milagrosa de la multitud, tenemos la gran confesión de Cristo por parte de Pedro en Cesarea de Filipos. Abrió el milagro de los panes y los peces los ojos de los discípulos para ver la gloria del Señor Jesús como el ungido de Dios. Este incidente en Cesarea de Filipos es comúnmente reconocido como el punto de inflexión del ministerio de enseñanza del Salvador hacia los 12. Hasta este punto los ha estado conduciendo hacia una apreciación de lo que Él es y de lo que podría hacer, y por medio de ellos ahora ha alcanzado esta meta. Y por esto, desde este momento, se dirige decididamente a la cruz. Jesús oró aparte. No se registra que el Señor Jesús jamás orase con los discípulos. Oraba por ellos, oraba en presencia de ellos y les enseñó a orar, pero su propia vida de oración estaba separada de la de ellos. Después de una de estas ocasiones de oración, preguntó a los discípulos acerca de qué decía la gente que Él era. Versículos 19 al 20. Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Ellos informaron de la diferencia de opiniones que se daba. Algunos decían que Juan el Bautista, otros decían que Elías, aún otros decían que era algún profeta del Antiguo Testamento que había resucitado. Pero cuando lo preguntó a los discípulos, Pedro confesó confiado que él era el Cristo o Mesías de Dios. Los comentarios de James Stewart acerca de este incidente en Cesarea de Filipos son tan excelentes que los citamos ampliamente. Comenzó con una pregunta impersonal: ¿quién dice la gente que soy yo? Esta pregunta ciertamente no era de difícil respuesta, porque la gente decía todo tipo de cosas acerca de Jesús. Había una docena de opiniones contrapuestas, había en el aire todo tipo de rumores y posturas. Jesús estaba en todas las bocas, y no solo la gente decía cosas acerca de Jesús, sino que estaban diciendo grandes cosas acerca de él. Algunos pensaban que era Juan el Bautista resucitado de los muertos, otros decían que les recordaba a Elías, otros se referían a Jeremías o a otro de los profetas. En otras palabras, aunque las opiniones coetáneas no eran en absoluto unánimes acerca de la identidad de Jesús, sí que eran unánimes respecto a que él era alguien grande. Su puesto se encontraba entre los héroes de su raza. Vale la pena observar que la historia está volviéndose a repetir. Una vez más, Jesús está en todas las bocas. Hoy está siendo discutido mucho más allá del círculo de la Iglesia cristiana, y grande es la diversidad de veredictos acerca de él. Papini, contemplando a Jesús, ve al poeta. Bruce Barton ve al hombre de acción. Middleton Murray ve al místico. Gentes sin ortodoxia están dispuestas a exaltar a Jesús como parangón de santos y cabeza de todos los líderes morales para siempre. Incluso en la actualidad, dijo John Stuart Mill, no sería fácil siquiera para un incrédulo encontrar una mejor traducción de la norma de la virtud de lo abstracto a lo concreto que tratar de vivir de tal manera que Cristo aprobase nuestra vida. Lo mismo que los hombres de su propia época, que le llamaban Juan, Elías, Jeremías, del mismo modo, los hombres de nuestra época están de acuerdo en que Jesús se mantiene supremo entre los héroes y santos de todos los tiempos. Pero Jesús no se sentía satisfecho con este reconocimiento. La gente decía que él era Juan.
Elías, Jeremías, pero esto significaba que él era uno de una serie, significaba que había precedentes y paralelos, y que incluso si estaba en primer lugar, seguía siendo solo un primus inter pares, un primero entre iguales. Pero desde luego no es esto lo que el Cristo del Nuevo Testamento reivindicaba ser. Los hombres pueden estar en desacuerdo con la reivindicación de Cristo o puede que disientan de ella, pero acerca del hecho de la reivindicación misma no hay sombra de duda. Cristo declaró ser algo y alguien sin precedentes, sin paralelo, sin rival singular. Por ejemplo, Mateo 10:37, 11:27, 24:35, Juan 10:30. Bien, Mateo 10:37 dice: el que ama a padre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Y Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 21-22. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Acto seguido de la histórica confesión de Pedro, el Señor les mandó que a nadie dijesen esto. Nada debía interrumpir su camino a la cruz. Luego el Salvador les desveló su propio e inmediato futuro. Él había de padecer, había de ser desechado por los guías religiosos de Israel, había de ser muerto y resucitaría al tercer día. Este era un asombroso anuncio. No olvidemos que estas palabras fueron pronunciadas por el único hombre justo y sin pecado que jamás haya vivido sobre esta tierra. Fueron pronunciadas por el verdadero Mesías de Israel. Eran las palabras de Dios manifestado en carne. Nos muestran que la vida de cumplimiento, la vida perfecta, la vida de obediencia a la voluntad de Dios involucra sufrimiento, rechazo, muerte en una u otra forma y una resurrección a una vida sin muerte. Es una vida derramada por otros. Esto, naturalmente, era precisamente lo contrario al concepto popular del papel del Mesías. Los hombres esperaban un caudillo belicoso, destructor del enemigo. Esto debió sacudir a los discípulos, pero sí, como confesaban ellos, Jesús era verdaderamente el Cristo de Dios, no tenían, pues, razón alguna para desilusionarse ni desalentarse. Si Él es el ungido de Dios, entonces su causa no puede jamás fallar. No importa lo que pueda sucederle a Él ni a ellos. Están del lado de los vencedores. La victoria y la vindicación eran inevitables. Invitación a tomar la cruz. Versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Habiendo así bosquejado su propio futuro, el Señor invitó a los discípulos a seguirle. Esto significaría negarse a sí mismos y tomar cada uno su propia cruz. Negar el yo significa renunciar voluntariamente a todo pretendido derecho a planificar o a escoger y a reconocer su señorío en todas las áreas de la vida. Tomar la cruz significa escoger deliberadamente la clase de vida que él vivió. Esto involucra la oposición de seres queridos, el vituperio del mundo, abandonar familia y casa y tierras y las comodidades de esta vida,
una total dependencia de Dios, obediencia a la conducción del Espíritu Santo, la proclamación de un mensaje impopular, un camino de soledad, ataques organizados de parte de guías religiosos establecidos, sufrimiento por causa de la justicia, calumnias y oprobio, derramar la vida por otros, muerte al yo y al mundo. Pero también involucra asirse de la vida que es verdaderamente vida. Significa encontrar por fin la razón de nuestra existencia y significa un galardón eterno. Instintivamente retrocedemos ante una vida de llevar la cruz. Nuestras mentes tienen desgana a creer que pudiese ser la voluntad de Dios para nosotros. Pero las palabras de Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, significan que nadie queda excusado ni exceptuado. Versículo 24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. La tendencia natural es salvar nuestras vidas con existencias egoístas, autocomplacientes, rutinarias y pequeñas. Puede que demos indulgencia a nuestros placeres y apetitos, viviendo en comodidad, lujo y confort, viviendo para el presente, dando nuestros mejores talentos al mundo a cambio de unos años de falsa seguridad, pero con eso mismo perdemos nuestras vidas, es decir, perdemos el verdadero propósito de la vida y el profundo placer espiritual que debería ir con ella. Por otra parte, podríamos perder nuestras vidas por causa del Salvador. La gente nos considera locos si abandonamos nuestras propias ambiciones egoístas al viento, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, si nos damos sin reservas a Él. Pero esta vida de abandono es una vida genuina. Participa de un gozo, de una santa ausencia de ansiedad y de una profunda satisfacción interna que desafía a toda descripción. Versículo 25. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Mientras el Salvador hablaba con los doce, sabía que el deseo de las riquezas materiales podría ser un poderoso freno contra la plena entrega. Por esto dijo: supongamos que pudieseis guardar todo el oro y la plata de todo el mundo, que pudieseis poseer todas las fincas y propiedades, todo el capital y los bonos, todo lo que tenga valor material, y supongamos que nuestro frenético esfuerzo por adquirir todo esto os perdieseis, el verdadero propósito de la vida, ¿de qué os habría servido? Solo lo gozaríais por un tiempo muy breve y luego lo dejaríais para siempre. Sería una elección muy desafortunada vender esta única y breve vida por unos cuantos juguetes terrenales. Versículo 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Otro freno contra la total entrega a Cristo es el temor a la vergüenza, pero es algo absolutamente irracional para una criatura avergonzarse de su Creador y para un pecador avergonzarse de su Salvador. Y con todo, ¿quién de nosotros está libre de esta culpa? El Señor reconoció la posibilidad de la vergüenza y advirtió solemnemente en contra de ella. Si evitamos la vergüenza viviendo vidas cristianas nominales, conformándonos al hacer de la multitud, el Hijo del Hombre se avergonzará de nosotros cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Él enfatiza aquí la gloria en triple esplendor de su segunda venida, como diciendo que si soportamos alguna vergüenza o vituperio por causa de Él en el presente, nos parecerá una nadería cuando Él aparezca en gloria, en comparación con la vergüenza que sufrirán los que ahora le niegan. Versículo 27. Pero os digo, en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esta mención de su gloria forma el vínculo con lo que sigue. Ahora él predice que algunos de los que estaban presentes allí verían el reino de Dios antes de morir. Sus palabras encuentran cumplimiento en los versículos 28 al 36. El incidente en el monte de la transfiguración, los discípulos eran Pedro, Jacobo y Juan. En el monte, ellos vieron anticipadamente cómo será cuando el Señor Jesús establezca su reino sobre la tierra. Pedro viene en efecto a decir esto en su segunda epístola, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honor y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual he puesto mi complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Capítulo 1, versículos 16 al 18. Observemos la continuidad de la enseñanza del Señor en este pasaje.
Él acababa de anunciar su propio e inminente enseñanza del Señor. Él acababa de anunciar su propio e inminente rechazamiento, sufrimiento y muerte. Él había llamado a sus discípulos a seguirle en una vida de abnegación, padecimiento y sacrificio. Ahora Él viene a decirles más o menos: pero recordad esto, si sufrís conmigo, reinaréis conmigo. Más allá de la cruz está la gloria. La recompensa está fuera de toda proporción con el costo. Fin del devocional del día de hoy. Comentario de William MacDonald.